¿Qué sucede cuando la hija de 3 meses de un multimillonario llora durante 18 horas seguidas, ahuyentando a 4 niñeras profesionales, hasta que una humilde empleada doméstica guatemalteca hace algo que deja al magnate farmacéutico con lágrimas en los ojos? Alexander Blackstone creía que su riqueza podía resolver cualquier problema, hasta que su esposa murió al dar a luz, dejándolo con la pequeña Isabella, que parecía llorar con más fuerza cada vez que la sostenía en brazos. Tras meses de intentos fallidos con niñeras costosas y pediatras expertos, estaba al borde del colapso total cuando María Santos, su silenciosa empleada doméstica durante 2 años, apareció a las 3 de la madrugada e hizo algo imposible, hizo que Isabella dejara de llorar al instante. Lo que sucedió después destrozaría todo lo que Alexander creía saber sobre la crianza, el amor y las inesperadas fuentes de sabiduría transformadora. Alexander Blackstone se encontraba en su ático de $50 millones en Manhattan a las 3 de la madrugada, con las manos temblorosas mientras miraba fijamente la 4ª carta de renuncia del mes. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los gritos desgarradores de su hija Isabella, de 3 meses, resonaban en los pasillos de mármol que antaño simbolizaron el éxito de su imperio farmacéutico. «No puedo más, señor Blackstone», había escrito la última niñera antes de abandonarlos en mitad de la noche. «Isabella llora 18 horas seguidas, y nada de lo que aprendí en mi programa de enfermería pediátrica le sirve. Hay algo profundamente mal aquí, que va más allá del cuidado infantil normal». Su esposa, Victoria, había fallecido al dar a luz a Isabella, y desde aquel día de pesadilla, cada momento de su existencia se había convertido en un infierno donde su pequeña hija parecía rechazar su presencia, llorando con más fuerza cada vez que intentaba abrazarla, como si percibiera la culpa y la desesperación que consumían su alma. «Por favor, Dios, déjala dormir solo 1 hora», susurró Alexander desesperado a la habitación vacía, con su traje Armani de $5.000 arrugado tras otra noche sin dormir de intentos fallidos por consolar a la niña que parecía odiarlo. No se le escapó la ironía de que, aunque dominaba mercados farmacéuticos globales valorados en miles de millones, no pudiera calmar a su propia hija de 3 meses, que parecía decidida a volverlo loco con sus llantos incesantes. «Isabella, por favor, cariño, papá lo está intentando», suplicó mientras ella gritaba aún más fuerte en sus brazos, con su carita roja de tanto llorar, sus diminutos puños apretados como si luchara contra el mundo. El sonido de sus llantos le atravesaba el alma como cuchillas, recordándole constantemente que había fracasado no solo como esposo al no poder salvar a Victoria, sino también como padre al no brindarle ni siquiera el consuelo más básico a su hija. «Debería haber muerto yo en lugar de tu madre», susurró desesperado, palabras que nunca se atrevería a pronunciar en voz alta durante el día, pero que lo perseguían cada noche cuando enfrentaba solo los incesantes gritos de Isabella. El sonido de pasos suaves en el pasillo dejó a Alexander paralizado, esperando ver a otra niñera huyendo de sus responsabilidades, pero en cambio, una voz suave con acento español atravesó el caos de la noche como un rayo de luz en la oscuridad. «Señor Blackstone, ¿puedo ayudar?», preguntó María Santos, su ama de llaves guatemalteca de 52 años, en la puerta de Isabella. Sus cálidos ojos reflejaban genuina compasión en lugar del frío juicio que había visto en los rostros de tantas niñeras profesionales. «María, deberías estar durmiendo», respondió Alexander con voz ronca. La vergüenza al ser vista en tal estado de desesperación casi eclipsaba su gratitud por cualquier ofrecimiento de ayuda. «Sé que este no es tu trabajo y no puedo pagar más de lo que ya pago». Sus palabras se fueron apagando mientras María se acercaba tranquilamente, con movimientos tan naturales y seguros que parecían provenir de décadas de experiencia con niños que lloraban. «Señor, una niña que llora no entiende de horarios ni descripciones de funciones», dijo María en voz baja, extendiendo los brazos con una seguridad que hizo que Alexander dudara solo un instante antes de entregarle a Isabella, esperando que los gritos se intensificaran como siempre ocurría cuando se la pasaba a otra persona. En cambio, ocurrió algo milagroso. Isabella empezó a calmarse casi al instante. Sus gritos se convirtieron en sollozos y luego en suaves suspiros mientras María la sostenía con una naturalidad que Alexander nunca había visto en ninguna de las niñeras profesionales más caras. «¿Cómo?», susurró Alexander con total asombro, viendo a su hija relajarse por primera vez en semanas, abriendo sus pequeños puños al acomodarse contra el pecho de María como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. «¿Cómo lo hiciste? 4 niñeras certificadas no podrían lograr lo que tú acabas de hacer en 30 segundos». María sonrió con la sabiduría de quien ha visto este tipo de desesperación antes, su mirada moviéndose entre Alexander e Isabella con una comprensión que parecía provenir de una profunda experiencia personal más que de una formación profesional. «A veces, señor, los bebés no necesitan técnicas ni equipos costosos», dijo con su voz suave, meciendo a Isabella a un ritmo natural que parecía instintivo más que aprendido. «Necesitan sentirse seguros, amados,
Que quien lo sostiene crea que son valiosos y no un problema que resolver. Las palabras de María impactaron a Alexander como un puñetazo en el estómago, obligándolo a afrontar la realidad de que había estado tratando a Isabella como un problema de negocios por resolver en lugar de una hija a la que amar. Ella puede sentir su dolor, señor, continuó María, con una voz llena de sabiduría que trascendía cualquier educación formal que él hubiera recibido. Los bebés son muy conscientes de sus sentimientos, incluso cuando no pueden expresarlos. Isabella sabe que su mamá se ha ido y siente tu tristeza mezclada con amor, y esto la confunde porque no puede entender por qué el amor conlleva tanto dolor. Alexander sintió nuevas lágrimas quemándole los ojos mientras procesaba esta perspectiva que ninguno de los pediatras caros le había ofrecido, la idea de que Isabella respondía a su propia angustia emocional en lugar de ser simplemente una niña difícil. ¿Estás diciendo que llora por mí?, preguntó, con la voz quebrada por el peso de la culpa que arrastraba desde la muerte de Victoria. No por usted, señor, corrigió María con dulzura, sino porque siente su dolor y no sabe cómo ayudarlos a sanar, así que llora con la esperanza de que alguien venga a sanarlos a ambos. La revelación de que Isabella podría estar respondiendo a su propia confusión emocional en lugar de simplemente rechazarlo obligó a Alexander a afrontar verdades incómodas sobre cómo su dolor había creado una barrera entre él y su hija cuando ella más necesitaba conexión. Pensé que si contrataba a las mejores niñeras y le proporcionaba todo lo necesario, sería suficiente, admitió Alexander, observando cómo Isabella dormía plácidamente en los brazos de María por primera vez en meses. No sabía cómo. Ni siquiera puedo mirarla sin ver a Victoria, y el dolor es tan intenso que pensé que sería mejor dejar su cuidado en manos de profesionales. María sintió con comprensión, sus ojos llenos de compasión por un hombre cuya riqueza no podía protegerlo del dolor más profundo de la pérdida humana. El dinero no puede comprar el sentimiento de ser querido y apreciado, señor, dijo María en voz baja, e Isabella necesita saber que su papá la ama no solo con su billetera, sino con su corazón que aún se recupera de la pérdida de su mamá. La profunda comprensión de María sobre el desarrollo infantil y la dinámica familiar comenzó a emerger cuando Alexander se dio cuenta de que sus ideas se basaban en una amplia experiencia criando hijos en circunstancias mucho más difíciles que las suyas, a pesar de su riqueza y recursos. María, ¿cómo lograste criar 7 hijos después de la muerte de tu esposo?, preguntó Alexander durante una de sus conversaciones vespertinas mientras Isabella dormía plácidamente en su cuna. Su pregunta reflejaba genuina curiosidad por cómo alguien con recursos económicos limitados había logrado navegar con éxito la monoparentalidad mientras él luchaba a pesar de todas las ventajas que el dinero podía ofrecer. No fue fácil, señor, respondió María con la honestidad de quien había vivido verdaderas dificultades. Hubo muchas noches en que me dormí llorando, preocupada por cómo pagar la comida y el alquiler, sin dejar de ser la madre que mis hijos necesitaban. Su reconocimiento de las dificultades prácticas de la monoparentalidad le brindó una perspectiva que ayudó a Alexander a comprender que sus desafíos, si bien reales, eran diferentes, pero no necesariamente más difíciles, que los que enfrentaban las personas sin sus ventajas económicas. Pero aprendí que los niños perdonan mucho los errores cuando saben que los aman, continuó María, y son muy sabios respecto a lo que realmente importa, incluso cuando no pueden hablar de ello. Su observación sobre la inteligencia emocional infantil desafió la suposición de Alexander de que brindar consuelo material era suficiente para el desarrollo saludable de Isabella, sugiriendo que la presencia emocional y la conexión auténtica eran más importantes que los juguetes, la ropa o el material educativo caros. En mi familia, nunca dejábamos a los bebés llorar solos, explicó María mientras enseñaba a Alexander técnicas para interpretar los diferentes tipos de llanto de Isabella y responder adecuadamente a cada uno, porque creíamos que responder con rapidez enseña a los niños que el mundo es un lugar seguro donde sus necesidades serán satisfechas con amor y atención. Su descripción de la crianza receptiva contrastaba marcadamente con algunos consejos que Alexander había recibido de pediatras y expertos en crianza, quienes enfatizaban los horarios, la formación para la independencia y evitar malcriar a los niños con demasiada atención. También creíamos que los bebés debían formar parte de la vida familiar desde el principio, continuó María, no escondidos en habitaciones separadas, sino incluidos en las conversaciones, comidas y actividades diarias para que aprendieran desde que nacían que pertenecían y eran miembros valiosos de la familia. Su filosofía sobre la inclusión infantil desafiaba el enfoque estadounidense moderno de crear entornos especializados para bebés y contratar cuidadores profesionales, sugiriendo que Isabella podría beneficiarse más de integrarse en la vida diaria de Alexander que de ser cuidada aislada por niñeras costosas. ¿Ves cómo arquea la espalda y gira la cabeza cuando está sobreestimulada?, señaló María durante uno de los periodos de inquietud de Isabella. Eso significa que necesita momentos de tranquilidad con luces tenues y sonidos suaves, no más juguetes, más saltos ni intentos de entretenerla.
La sabiduría cultural que María compartió con Alexander se basó en generaciones de tradiciones familiares sobre la crianza, que priorizaban el apoyo comunitario, la expresión emocional y la integración de los niños a la vida adulta, en lugar de aislarlos en entornos especializados. «Observas cómo emite pequeños sonidos antes de empezar a llorar», continuó María. «Esas son sus formas de pedir atención o consuelo antes de angustiarse de verdad. Si respondes a esas primeras señales, a menudo puedes evitar el llanto por completo». La comprensión de que Isabella comunicaba sus necesidades antes de llegar a momentos críticos transformó el enfoque de Alexander, pasando de un control de daños reactivo a una atención proactiva que anticipaba y satisfacía sus necesidades antes de que se volvieran abrumadoras. «Observa su mirada», añadió María. «Está estudiando tu rostro y aprendiendo a confiar en ti. Cuando le sonríes y le hablas suavemente, le enseñas que está segura y amada, y que el mundo es un buen lugar para crecer y explorar». Las demostraciones prácticas de la experiencia de María en el cuidado infantil resultaron más efectivas que cualquier formación profesional que Alexander hubiera recibido, ya que le enseñó a interpretar las señales de Isabella, comprender sus ritmos y responder a sus necesidades con confianza, sin ansiedad. «Primero, señor, debe respirar y encontrar la paz interior», le instruyó María mientras guiaba a Alexander en su primer intento exitoso de calmar a Isabella durante uno de sus episodios de llanto, porque si su espíritu está agitado, la pequeña sentirá esa energía y también se agitará. Su enfoque de coaching consideraba la paternidad una habilidad que se podía aprender con práctica y paciencia, más que una capacidad innata que algunas personas poseían y otras carecían. «Abrázala cerca de tu pecho para que pueda oír los latidos de tu corazón», continuó María, demostrando la técnica que tan eficazmente le había funcionado cuando Alexander la encontró en la guardería, «y háblale con la voz que usarías para decirle a alguien que lo amas más que la vida misma, porque eso es lo que necesita oír, incluso si no puede entender las palabras». Las instrucciones desafiaron a Alexander a acceder a capacidades emocionales que su formación empresarial le había enseñado a reprimir, lo que le exigía una vulnerabilidad y una autenticidad que le resultaban extrañas tras años de mantener una distancia profesional en todas sus relaciones. «Cuéntale sobre su mamá», sugirió María con dulzura. «Cuéntale lo hermosa que era Victoria, cuánto la deseaban ambos, lo orgullosa que estaría su mamá de verla crecer fuerte y sana. Isabella necesita saber la historia de sus orígenes y cuánto amor forjó su existencia». La sanación emocional que experimentó Alexander al aprender a cuidar de Isabella también transformó su forma de afrontar el duelo, ya que María le ayudó a comprender que la muerte de Victoria podía honrarse celebrando la vida de su hija, en lugar de verse atrapado en una tristeza que le impedía estar presente en el desarrollo diario de Isabella. «Señor Alexander, ¿puedo mostrarle algo?», preguntó María una noche mientras sacaba un desgastado álbum de fotos lleno de fotos de sus hijos a distintas edades. «Así es como mantuve vivo el recuerdo de mi esposo para mis hijos después de su muerte». El álbum revelaba una tradición familiar de narrar historias que mantenía a los seres queridos fallecidos presentes en la vida diaria a través de recuerdos compartidos, fotografías y conversaciones constantes sobre lo orgullosos que estarían de sus logros e hitos actuales. «Hablábamos de papá todos los días», explicó María, no con tristeza que hiciera llorar a los niños, sino con alegría que les ayudaba a comprender cuánto los amaba y cómo su amor seguía formando parte de sus vidas, aunque no pudiera estar presente en persona. Su enfoque para procesar el duelo, manteniendo la funcionalidad parental, le proporcionó a Alexander un modelo para honrar la memoria de Victoria, y al mismo tiempo, permanecer emocionalmente disponible para las necesidades de Isabella. «Isabella debería conocer a su mamá a través de tus historias», continuó María, «y debería ver fotos de Victoria abrazándola cuando nació, y debería comprender que el amor de su mamá perdura a través de tu amor por ella». La sugerencia de que el duelo podía coexistir con la alegría y que el recuerdo podía enriquecer, en lugar de debilitar, las relaciones presentes, le ofreció a Alexander un camino a seguir que honraba tanto su pérdida como sus responsabilidades como padre de Isabella. «Cuando le cuentas historias de Victoria a Isabella», explicó María, «no solo honras a tu esposa, sino que le das a tu hija una idea de dónde viene y por qué es tan valiosa, porque es fruto del amor más grande que tú y Victoria compartieron». La transformación de ver el duelo como un obstáculo para la crianza a entenderlo como un puente que podía conectarlo con la necesidad de Isabella de conocer sus orígenes marcó un punto de inflexión crucial en la recuperación emocional de Alexander y en su capacidad de ser el padre que Isabella necesitaba. «Tu dolor le muestra a Isabella cuánto amaban a su mamá», observó María, «y cuando sea mayor, comprenderá que la profundidad de tu tristeza refleja la profundidad de tu amor, y eso la ayudará a sentirse orgullosa de sus orígenes en lugar de triste por lo que perdió». El momento decisivo llegó 3 semanas después, cuando Alexander llegó a casa tras un día particularmente estresante y encontró a Isabella llorando en su cuna.
En lugar de llamar a María o sentir la familiar oleada de frustración e impotencia, se encontró automáticamente retomando la rutina relajante que María le había enseñado. «Hola, mi niña preciosa», dijo Alexander suavemente mientras la alzaba contra su pecho. Su voz transmitía la calidez y la ternura que había estado reprimida desde la muerte de Victoria. «Papá está aquí y te voy a contar sobre la increíble mujer que te dio la vida». Las palabras fluyeron con naturalidad mientras comenzaba a describir la risa de Victoria, su emoción durante el embarazo, sus sueños para el futuro de su hija, permitiendo que su propio dolor dejara de ser una barrera para convertirse en un puente que lo conectaba con la necesidad de Isabella de comprender sus orígenes. Por primera vez desde su nacimiento, Isabella dejó de llorar casi al instante cuando Alexander la abrazó, relajando su pequeño cuerpo contra su pecho como si finalmente reconociera que su padre estaba emocionalmente presente, no solo físicamente disponible. María tenía razón, le susurró Alexander a su hija mientras ella se dormía plácidamente en sus brazos. No llorabas solo por hambre o cansancio. Llorabas porque necesitabas sentirte amada por alguien que no tuviera miedo de amarte por completo. La comprensión de que su disponibilidad emocional era el ingrediente que faltaba en su relación marcó el inicio de un vínculo que transformaría sus vidas de maneras que Alexander jamás imaginó. Tu mamá estaría tan orgullosa de lo fuerte y hermosa que eres, continuó Alexander con voz firme al pronunciar palabras que lo habrían hecho llorar apenas unas semanas antes, y estaría orgullosa de mí por aprender a ser el padre que te mereces, aunque me costó demasiado entender lo que realmente necesitabas. La expresión de paz en el rostro de Isabella mientras dormía en sus brazos le confirmó que la conexión que había estado buscando finalmente se estaba estableciendo a través de la presencia emocional, en lugar de intervenciones costosas o asistencia profesional. Mañana te mostraré más fotos de mamá, prometió Alexander, y te contaré sobre el día que naciste y lo felices que nos sentimos de conocerte, aunque también fue el día más triste de mi vida. La capacidad de albergar alegría y tristeza simultáneamente sin sentirse abrumado por ninguna de las dos representaba un nivel de madurez emocional que Alexander nunca había alcanzado antes de convertirse en padre de Isabella. La transformación gradual de su hogar, de un lugar de duelo y disfunción a uno de sanación y conexión, se hizo evidente a medida que Alexander comenzó a comprender que la sabiduría de María iba mucho más allá del cuidado de los niños, abarcando lecciones de vida sobre resiliencia, familia y cómo encontrar la alegría a pesar de la pérdida. Señor Alexander, dijo María una noche mientras observaban a Isabella jugar con sus juguetes, ¿puedo decirle algo que podría ayudar a sanar su corazón y el de la pequeña? Su amable solicitud de permiso para ofrecerle orientación personal reflejó respeto por los límites, a la vez que reconocía la profunda relación que se había desarrollado entre ellos gracias a su compromiso compartido con el bienestar de Isabella. Mi primer esposo murió cuando mi hija menor tenía solo 2 meses, continuó María, y pensé que mi mundo se había acabado, que nunca podría ser una buena madre para mis hijos sin la ayuda de su papá. La revelación de su propia experiencia como madre soltera tras una pérdida proporcionó contexto para comprender la fuente de su sabiduría sobre cómo equilibrar el duelo con la necesidad de estar emocionalmente presente para los niños que necesitaban estabilidad y amor. Pero mi suegra me dijo algo que nunca olvidé: «Mija, tus hijos no necesitan que seas perfecta. Necesitan que estés presente. Necesitan que les demuestres que el amor es más fuerte que la tristeza, que la vida continúa incluso cuando te falta una parte del corazón». El consejo de su suegra trascendió las fronteras culturales y económicas para abordar directamente la lucha de Alexander por equilibrar su propio dolor con la necesidad de Isabella de un padre que le brindara seguridad emocional y orientación durante su desarrollo. La sabiduría que había ayudado a María a sobrevivir y prosperar como madre soltera ahora se transmitía a Alexander, creando un puente entre sus diferentes mundos a través de la experiencia compartida de la pérdida y la responsabilidad parental. Isabella no necesita un papá perfecto, continuó María, necesita un papá que esté sanando, aprendiendo y que le demuestre que incluso cuando la vida te rompe el corazón, puedes recomponerlo con amor. Su perspectiva reformuló las deficiencias percibidas de Alexander como oportunidades de crecimiento y conexión, sugiriendo que su vulnerabilidad y su proceso de aprendizaje eran en realidad regalos que podía ofrecerle a Isabella, en lugar de debilidades que necesitaba ocultar. Le estás enseñando que los hombres pueden ser amables y emotivos, y aún así ser fuertes, observó María, y esa es una lección muy importante que una niña debe aprender de su papá. Reconocer que su camino emocional estaba modelando una masculinidad saludable para Isabella motivó aún más a Alexander a continuar con la difícil labor de sanación mientras criaba a su hijo. La expansión del rol de María, de ama de llaves a consejera de confianza y figura de abuela sustituta, se produjo de forma natural a medida que Alexander comenzó a reconocer que su sabiduría sobre la vida familiar superaba todo lo que él pudiera aprender de libros, expertos o su propia ilimitada experiencia con relaciones saludables. María,
¿Estarías dispuesta a ayudarme con algo más que la limpieza? Preguntó Alexander tímidamente, sin saber cómo proponer un cambio en su relación profesional que reconociera su valor como experta en cuidado infantil y consejera familiar. Sé que no te contrataron para eso, pero Isabella te responde de una manera que no le responde a nadie más, y creo que necesito aprender de ti a ser un mejor padre. Su solicitud reflejaba el reconocimiento de que su experiencia valía mucho más que lo que él pagaba por los servicios de limpieza, y que el bienestar de Isabella podría depender de que María mantuviera una participación más significativa en sus vidas. Señor Alexander, sería un honor para mí ayudarlos a usted y a la pequeña, respondió María con la dignidad de quien entendía el valor de lo que ella podía ofrecer, pero creo que ya se está convirtiendo en un papá mucho mejor de lo que cree. Solo necesitaba aprender que el amor no se compra ni se alquila, es algo que se debe dar con las manos y el corazón. Su disposición a ampliar su rol, manteniendo los límites adecuados, demostró sabiduría en las relaciones profesionales que honraban tanto su experiencia como la posición de Alexander como padre de Isabella y quien tomaba las decisiones finales sobre su cuidado y crianza. Lo que puedo enseñar se basa en la experiencia, no en los libros, continuó María, pero lo más importante que puedo enseñarte ya está en tu corazón, solo necesitas dejar que Isabella te enseñe cómo acceder a él. Sus palabras reflejaban la comprensión de que la crianza exitosa requería no solo técnicas y conocimientos, sino también vulnerabilidad emocional y la disposición a aprender de la niña sobre lo que necesitaba para sentirse segura y querida. Isabella es una excelente maestra, señor. Le mostrará exactamente cómo ser el papá que ella necesita, si está dispuesto a escuchar con el corazón en lugar de solo con la mente. La alianza que estaban creando representaba un nuevo modelo de apoyo familiar que honraba la sabiduría tradicional y se adaptaba a las circunstancias contemporáneas, brindándole a Isabella la atención integral que necesitaba y a Alexander la orientación necesaria para desarrollar sus habilidades como padre y su capacidad emocional. La transformación de su hogar creó una estructura familiar poco convencional, pero muy efectiva, donde la sabiduría y la experiencia de María complementaron los recursos y el compromiso de Alexander, brindándole a Isabella una atención integral que ni las niñeras caras ni los padres bien intencionados pero inexpertos podrían brindar solos. Esto es mejor de lo que cualquier agencia de niñeras podría haber organizado, reflexionó Alexander mientras observaba a María enseñarle a Isabella a aplaudir mientras él atendía las llamadas de negocios desde casa, porque no solo la estás cuidando, sino que nos estás enseñando a ambos a ser una familia. Esta observación resaltó cómo la participación de María había generado una estabilidad y una continuidad que los cuidadores profesionales, por muy cualificados que estuvieran, no podían igualar debido a su empleo temporal y su compromiso emocional limitado por las limitaciones profesionales. Isabella sabe que puede contar con ambos, continuó Alexander, y yo sé que puedo contar con tu guía cuando no estoy seguro de cómo afrontar los nuevos desafíos a medida que crece y se desarrolla. La alianza que habían creado representaba un nuevo modelo para la crianza monoparental que reconocía el valor de la orientación experta, a la vez que mantenía el vínculo padre-hija que Isabella necesitaba para un desarrollo emocional sano. Señor Alexander, dijo María con la satisfacción de quien por fin reconoce y valora la labor de su vida, yo también he aprendido de usted. Me ha demostrado que los buenos papás se manifiestan de muchas maneras, y que el amor puede crecer incluso en corazones rotos por una pérdida. Isabella tiene mucha suerte de tener un padre que se preocupa lo suficiente como para aprender y cambiar por ella. La estructura familiar que habían desarrollado desafiaba las convenciones sociales sobre las relaciones entre empleadores y empleados, a la vez que creaba justo el tipo de entorno estable y amoroso que Isabella necesitaba para prosperar a pesar de la pérdida de su madre. No somos una familia tradicional, observó Alexander, pero somos una familia de verdad, y eso es lo que le importa a Isabella. La definición de familia que surgió de sus circunstancias enfatizó el amor, el compromiso y el cuidado mutuo por sobre las estructuras legales o biológicas, creando un hogar donde Isabella pudiera crecer sabiendo que era amada y valorada por adultos que habían elegido priorizarla por encima de las convenciones sociales o las expectativas profesionales. Las implicaciones empresariales del nuevo enfoque de Alexander para compaginar la paternidad con las responsabilidades profesionales comenzaron a transformar su comprensión del liderazgo y las prioridades de maneras que, en última instancia, reforzaron, en lugar de debilitar, su eficacia como director ejecutivo. Necesito reestructurar mi horario para asegurarme de estar en casa para la rutina de dormir de Isabella, anunció Alexander a su asistente ejecutiva, y quiero organizar algunas reuniones desde casa para poder estar presente en su vida diaria mientras sigo gestionando los asuntos de la empresa. Su disposición a adaptar sus obligaciones profesionales para acomodar sus responsabilidades parentales reflejó una mayor madurez en su comprensión de lo que constituye el verdadero éxito y el liderazgo sostenible. La industria farmacéutica estará presente mañana,
explicó Alexander a su junta directiva durante una reunión donde describió su nuevo enfoque para la integración laboral y personal. Pero la infancia de Isabella solo ocurre una vez, y me niego a perdérmela porque estaba demasiado ocupado acumulando riqueza como para disfrutar de lo que se supone que la riqueza proporciona, la libertad de priorizar lo que realmente importa. Su cambio filosófico, de la acumulación de riqueza a su utilización para fines familiares, tuvo un impacto en toda su organización, ya que otros ejecutivos comenzaron a cuestionar sus propias suposiciones sobre la relación entre el logro profesional y la realización personal. María me enseñó que el verdadero liderazgo consiste en estar presente para quienes dependen de ti, declaró Alexander durante un discurso a jóvenes ejecutivos, y si no puedo estar presente para mi propia hija, ¿cómo puedo esperar liderar eficazmente a miles de empleados que también tienen familias y vidas personales que merecen respeto y consideración? La filosofía de liderazgo que surgió de su experiencia con María e Isabella influyó en las políticas corporativas de toda la empresa, incluyendo mejoras en las prestaciones de la baja por maternidad o paternidad, horarios de trabajo flexibles y servicios de apoyo familiar que reconocían a los empleados como seres humanos completos, no solo como recursos profesionales. Isabella me ha convertido en un mejor CEO, reflexionó Alexander, porque me enseñó que el éxito sin conexión no tiene sentido, y que el trabajo más importante que hacemos suele ser el que se realiza en casa con las personas que amamos. La integración de los valores familiares en su enfoque empresarial creó una cultura corporativa más sostenible y humana que atrajo a los mejores talentos, a la vez que mejoró la satisfacción y la retención de los empleados. El reconocimiento formal de la experiencia de María comenzó cuando Alexander gestionó su certificación como especialista en apoyo familiar a través de un programa de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia. Esto le proporcionó credenciales que reflejaban sus años de experiencia práctica y le abrió las puertas para ayudar a otras familias profesionalmente. María, sé que no necesitabas un título para enseñarme a ser padre, dijo Alexander al entregarle los documentos de certificación, pero quiero que otras personas reconozcan lo que he aprendido sobre tus conocimientos y habilidades. Este gesto representó tanto respeto por su experiencia como reconocimiento de que las credenciales formales mejorarían su capacidad para compartir su sabiduría con familias que podrían mostrarse escépticas ante la orientación de alguien sin formación profesional tradicional. Esto te permitirá trabajar con familias como consultora en lugar de solo como empleada doméstica, continuó Alexander, y garantizará que recibas una remuneración adecuada por el nivel de experiencia que has demostrado al ayudarnos a Isabella y a mí a convertirnos en una verdadera familia. La oportunidad de ascenso profesional reflejó la comprensión de Alexander de que las contribuciones de María merecían un reconocimiento y una remuneración acorde con su valor, en lugar de limitarse a las expectativas convencionales sobre los roles de servicio doméstico. Señor Alexander, me ha dado más que un trabajo, respondió María con dignidad y gratitud. Me ha dado la oportunidad de usar mi experiencia de vida para ayudar a otras familias, y ese es un regalo que honra a todos los hijos que he criado y todas las lecciones que he aprendido sobre lo que realmente importa en la vida. La oportunidad de desarrollo profesional también le abrió las puertas a María para compartir su sabiduría con otras familias que enfrentan desafíos similares, extendiendo el impacto de sus conocimientos más allá de Alexander e Isabella para beneficiar a la comunidad en general. Hay muchas familias que necesitan lo que nos enseñó, observó Alexander, y ahora tiene las credenciales y la plataforma para llegar a ellas. El establecimiento de María como consultora familiar profesional representó un puente entre la sabiduría cultural tradicional y los servicios de apoyo familiar contemporáneos, creando nuevos modelos para ayudar a las familias a afrontar los desafíos mediante la guía de su experiencia, en lugar de solo conocimientos teóricos. La influencia de María comenzó a extenderse más allá de las familias individuales para abarcar conversaciones más amplias sobre el desarrollo infantil, el apoyo familiar y el valor del conocimiento tradicional para abordar los desafíos contemporáneos de la crianza. El enfoque de María desafía muchas suposiciones en el campo, señaló la doctora Sarah Chen, especialista en desarrollo infantil que comenzó a colaborar con María en la investigación sobre la eficacia de las prácticas de crianza con base cultural. En particular, la idea de que las intervenciones costosas y la experiencia profesional siempre son superiores a los cuidadores experimentados que comprenden intuitivamente las necesidades emocionales de los niños. El reconocimiento académico de los métodos de María validó los enfoques tradicionales de crianza que habían sido marginados por el énfasis moderno en expertos acreditados y soluciones tecnológicas. Lo destacable del éxito de María con Alexander e Isabella, continuó la doctora Chen, es cómo logró sanar simultáneamente el dolor del padre y la necesidad de apego de la niña, creando un vínculo familiar sólido que sirve de base para el desarrollo saludable de Isabella. El análisis profesional de la intervención de María destacó aspectos de su enfoque que podrían estudiarse y potencialmente replicarse para ayudar a otras familias que enfrentan desafíos similares.
La integración de la terapia de duelo, la educación parental y el apoyo práctico para el cuidado infantil en una sola relación representa un modelo holístico que aborda múltiples necesidades con mayor eficacia que los servicios especializados que operan de forma aislada, observó la doctora Chen, proporcionando un marco académico para comprender por qué el enfoque integral de María había tenido éxito donde otras intervenciones habían fracasado. La colaboración en investigación entre María e instituciones académicas creó nuevos modelos para validar y compartir el conocimiento tradicional en contextos profesionales, acortando la brecha entre la educación formal y la experiencia vivida. El trabajo de María demuestra que la experiencia se manifiesta de diversas maneras, concluyó la doctora Chen, y que el apoyo familiar más eficaz a menudo combina el conocimiento profesional con la sabiduría cultural y la experiencia personal, de manera que se respeta tanto la comprensión científica como las prácticas tradicionales. La validación académica del enfoque de María abrió las puertas para que otros cuidadores experimentados vieran sus conocimientos reconocidos y utilizados en los sistemas profesionales de apoyo familiar. La creación de la Fundación Alexander y Victoria Blackstone para el apoyo familiar creó una plataforma permanente para compartir la sabiduría de María con familias de todo el país que enfrentaban desafíos similares relacionados con el duelo, la pérdida y la monoparentalidad. Quiero establecer una fundación enfocada en apoyar a padres y madres solteros, anunció Alexander durante una reunión ejecutiva, en particular a aquellos que crían hijos mientras lidian con el duelo, la pérdida u otros desafíos vitales que dificultan la crianza. Su propuesta se inspiró directamente en su propia experiencia de casi fracasar como padre antes de que la intervención de María le ayudara a comprender lo que Isabella realmente necesitaba de él. No solo brindaremos asistencia financiera, sino también acceso a cuidadores experimentados que puedan enseñar habilidades de crianza y brindar apoyo emocional durante los periodos de transición, continuó Alexander. Porque he aprendido que las buenas intenciones no son suficientes si no se tienen los conocimientos y la confianza para traducirlas en una atención eficaz. El concepto de la fundación reflejaba su reconocimiento de que muchos padres podrían beneficiarse de la sabiduría y la orientación que María les había brindado, pero que estos recursos a menudo no estaban disponibles para quienes no tenían los recursos económicos para contratar cuidadores experimentados en sus hogares. María será nuestra directora de servicios de apoyo familiar, añadió Alexander, porque su experiencia y compasión han demostrado ser más valiosas que cualquier título o certificación a la hora de comprender lo que las familias realmente necesitan para prosperar. La oferta representó no solo un reconocimiento profesional a las contribuciones de María, sino también el reconocimiento de que su sabiduría merecía una plataforma donde pudiera beneficiar a otras familias que enfrentan desafíos similares. La Fundación capacitará a otros cuidadores en el enfoque de María, explicó Alexander, creando una red de especialistas en apoyo familiar que puedan brindar la asistencia integral que aborda tanto las necesidades prácticas como las emocionales. La iniciativa representó un nuevo modelo de apoyo familiar que honraba los conocimientos tradicionales, y al mismo tiempo, creaba formas sistemáticas de compartirlos con las familias que necesitaban orientación durante transiciones difíciles. El impacto a largo plazo de la influencia de María en la relación entre Alexander e Isabella se hizo evidente a medida que Isabella pasaba de ser una bebé a una niña pequeña, cuyo apego seguro a su padre y su confianza en situaciones sociales reflejaban la estabilidad emocional que la guía de María había ayudado a crear durante sus primeros meses. El desarrollo de Isabella es notable, señaló su pediatra durante una revisión de rutina. Demuestra comportamientos de apego seguro, habilidades sociales avanzadas y una regulación emocional que sugiere que ha tenido un cuidado constante y receptivo a pesar de la pérdida de su madre. La evaluación profesional confirmó que el vínculo que Alexander había aprendido a construir con Isabella gracias a la enseñanza de María estaba produciendo exactamente el tipo de desarrollo saludable que la teoría del apego predecía que resultaría de relaciones seguras entre padres e hijos. También es bilingüe, añadió el pediatra con sorpresa, lo cual es inusual para una niña de su edad a menos que haya estado expuesta a ambos idiomas de forma constante desde su nacimiento. Esta observación reflejó las contribuciones culturales de María a la educación de Isabella, ya que le había hablado con naturalidad tanto en inglés como en español mientras le enseñaba a Alexander a apreciar los beneficios cognitivos del desarrollo multilingüe. Isabella llama a María abuela, explicó Alexander con orgullo, y ha aprendido que las familias pueden incluir a personas sin parentesco de sangre, pero unidas por el amor y la decisión. La terminología que Isabella usó reflejaba su comprensión del papel de María en la familia, más que como una empleada, como una querida anciana cuya sabiduría y cuidado moldearon sus primeras experiencias y seguirían influyendo en su desarrollo a medida que crecía, llegando a la infancia y más allá. Lo más impresionante, continuó la pediatra, es lo bien adaptada que parece Isabella a pesar del trauma de perder a su madre tan joven.
Ese nivel de resiliencia suele indicar un apego temprano muy seguro y un apoyo emocional constante. La validación profesional del desarrollo de Isabella proporcionó evidencia concreta de que el enfoque de María para sanar tanto al padre como a la hija había sentado las bases para una salud y seguridad emocional de por vida. Habla de su mamá con alegría en lugar de tristeza, señaló Alexander, porque María nos enseñó que el amor no termina con la muerte y que los recuerdos pueden ser fuentes de fortaleza en lugar de solo dolor. La transformación que comenzó con el simple gesto de María de consolar a un bebé que lloraba se convirtió en una reimaginación integral de cómo crear, apoyar y sostener familias mediante la integración de diversos conocimientos, experiencias y sabiduría cultural. A veces pienso en qué nos habría pasado a Isabella y a mí si María no hubiera estado aquí esa noche, reflexionó Alexander durante una entrevista sobre el trabajo de su fundación con familias monoparentales, y me doy cuenta de que nos salvó no el dinero ni la experiencia profesional, sino la disposición de alguien a comprender nuestra necesidad y responder con amor y el conocimiento adquirido a través de su propia experiencia. Reconocer lo cerca que estuvo de fracasar como padre puso de relieve la fragilidad de los lazos familiares y la importancia de tener acceso a sistemas de apoyo que puedan brindar orientación durante los periodos críticos de adaptación y crecimiento. María me enseñó que ser padre significa estar dispuesto a aprender de cualquiera que tenga sabiduría para compartir, continuó Alexander, sin importar su origen, educación o estatus social. Las lecciones más valiosas sobre la crianza de los hijos a menudo provienen de personas que realmente han criado hijos con éxito, no de libros de texto ni teorías expertas. La filosofía surgida de su experiencia con María guiaba ahora el enfoque de su fundación para apoyar a otras familias, priorizando la sabiduría práctica y el apoyo emocional por encima de las intervenciones técnicas y los programas costosos. La niña que antes lloraba desconsoladamente en brazos de su padre ahora jugaba feliz en el centro familiar de la fundación. Su apego seguro y su personalidad alegre eran un testimonio viviente del poder transformador del amor, la sabiduría y la valentía para aceptar ayuda inesperada. Isabella sabe que mucha gente la quiere, observó Alexander, pero también sabe que su papá aprendió a amarla como es debido escuchando a la abuela María, y eso la enorgullece de nuestra familia y la hace sentir segura de su lugar en el mundo. La historia de éxito que comenzó con un multimillonario desesperado y su bebé que lloraba se había convertido en un modelo de cómo las familias pueden sanar, crecer y prosperar con el apoyo de la combinación adecuada de recursos, sabiduría y amor incondicional.